Vamos a empezar hablando sobre conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, ¿vale? Son conceptos fundamentales sobre cómo funcionan las redes. Es decir, estamos hablando ya de lo que es el propio núcleo de una red de comunicaciones. Y esto, las diferentes formas de conmutar, va a afectar a las redes telefónicas, a las redes de área local, a la Internet actual. Entonces, en una red lo que tenemos hoy en día normalmente son los equipos que reenvían información, normalmente los vamos a llamar conmutadores y más adelante pues ya iremos especificando en cada tecnología a lo mejor cómo se llaman, si son o no son en realidad conmutadores, ¿no? Decimos que un equipo conmuta cuando reenvía información que le llega por una interfaz, normalmente lo reenvía por otro, ¿vale? En estas asignaturas vamos a estar hablando siempre de información digital, de ceros y unos. Y lo más común va a ser que en mayor o menor medida ese equipo lo que hace es recoger la información que recibe, almacenarla en memoria y reenviarla, ¿vale? Ya vamos a ver que las diferentes formas de hacer eso nos van a distinguir la conmutación de paquetes de la conmutación de circuitos y dos tipos conceptualmente diferentes de conmutación de paquetes, ¿vale? Entonces, lo principal que vamos a tener es conmutación de circuitos o conmutación de paquetes. Entonces, conmutación de circuitos es el esquema más clásico y el ejemplo en el que debéis pensar es en la red telefónica tradicional, ¿vale? Entonces, en una red de conmutación de circuitos yo tengo tres fases en la comunicación. Una lo que se llama el establecimiento del circuito, una segunda fase de transferencia de datos y una tercera fase de desconexión. La conmutación de circuitos nos sirve tanto cuando la información es analógica como cuando la información es digital. En comparación, la conmutación de paquetes solo va a tener sentido en el mundo digital, ¿vale? Entonces, claro, esto tenía sentido cuando la telefonía era enteramente analógica, extremo a extremo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una serie de equipos, ¿vale?, que son esos conmutadores, que están unidos por unos enlaces de comunicaciones, ¿vale? Los enlaces de comunicaciones entre esos equipos de conmutación normalmente tienen la suficiente capacidad para transportar, pues en el caso, por ejemplo, de la telefonía, varias o numerosas conversaciones de voz, ¿bien? Entonces, lo primero hay una fase de establecimiento del circuito. Eso quiere decir que, pensad en el teléfono, yo descuelgo el teléfono y marco el número de teléfono del otro extremo, ¿vale? Esto es información que se llama información de señalización, ¿vale? Esto es parte del control de la red. Entonces, esa información de señalización, con quien quiero hablar, debe atravesar la red, los equipos de la red deben localizar al otro extremo, decidir un camino a través de la red para llegar al otro extremo y, en el caso de la telefonía, en el caso de la conmutación de circuitos, reservan recursos en ese camino y dejan preconfigurado el camino. A ver, si pensáis en cómo funcionaría inicialmente el servicio de telefonía, en el fondo uno lo que tenía en esa central de conmutación era una persona que tiene un panel con un cable que le llega de un teléfono, un cable que le llega de otro teléfono, y lo que ha hecho es, con un pequeño latiguillo, interconectar un cable con el otro, ¿vale? Tal forma que al final yo lo que tengo es un circuito eléctrico de un teléfono al otro, ¿vale? Y si yo pongo una pila en un extremo, se enciende una bombilla en el otro, ¿vale? Entonces, un poco de ahí viene el nombre de conmutación de circuitos. Lo que están haciendo esos equipos intermedios es unir un puerto de entrada físicamente con un puerto de salida. En el mundo analógico esto era prácticamente así, en el mundo digital ligeramente diferente, pero no vamos a entrar en cómo lo hace exactamente un conmutador de estos en el mundo digital, un conmutador de circuitos, al menos en gran detalle en esta asignatura, ¿vale? Entonces tenéis que pensar en eso. Lo que estoy haciendo es unir una entrada con una salida, con lo cual, una vez que yo he establecido el circuito, yo tengo una continuidad de circuito eléctrico prácticamente de un extremo al otro de la red, ¿vale? Y la señal que yo introduzco en un extremo aparece en el otro extremo y el camino es bidireccional. Entonces, claro, si yo he reservado un cable, yo tengo un cable reservado para mí con toda la capacidad de transmisión de ese cable, ¿vale? Si yo puedo transmitir en ese cable a una cierta velocidad, pues lo tengo eso extremo a extremo. La velocidad no cambia en los diferentes saltos de la red, ¿vale? Y el cable es siempre de la misma calidad. Llame a donde llame, pues siempre se me reserva la calidad necesaria para el servicio de voz. Se dice que la red está reservando recursos, ¿vale? Hoy en día, en el mundo digital, lo que va a hacer la red es reservar capacidad en esos conmutadores y en los enlaces de alta capacidad reservar un trocito, pues por ejemplo es un enlace de 2
2.000 kilobits por segundo, pues reservar 64 de esos 2.000 kilobits por segundo exclusivamente para esa llamada telefónica. Y esos recursos están reservados extremo a extremo. ¿De acuerdo? Una vez que está establecido el circuito, el tiempo que yo voy a tardar en establecer el circuito es por lo menos el tiempo que voy a tardar en enviar esa información, quiero hablar con fulano, y que llegue hasta el otro extremo, hasta ese otro usuario, para que le suene el teléfono, él descuelgue y la información de que ha descolgado, quiere establecer el circuito conmigo, vuelva hacia atrás, hasta mí. Esto es lo que se llama un tiempo de ida y vuelta, o un round trip time, ¿vale? Un RTT. Este concepto lo emplearemos también en las redes de conmutación de paquetes. O sea, en el fondo es el tiempo que le cuesta a la unidad mínima de información en ir al otro extremo y volver, ¿vale? Lo usamos aunque la unidad de información sea más o menos grande. Pero el concepto es ese, ir y volver al otro extremo de la comunicación. Una vez que tengo establecido el circuito, pensad en el circuito eléctrico del servicio de telefonía, la red es completamente transparente a la información que yo meta. Y eso es lo que nos permitía, una vez que habíamos establecido la llamada entre dos teléfonos, hablar con la otra persona, o ese teléfono se lo conecto mediante un acoplador acústico a un ordenador, y en el otro extremo también el otro teléfono lo conectaba mediante un acoplador acústico a otro ordenador, y los ordenadores empezaban a hacer ruiditos y hablaban entre ellos, ¿vale? Si alguien ha visto Juegos de Guerra, una película de los 80, tendrá ahí un ejemplo de este estilo, ¿no? Entonces, básicamente el ordenador, los ceros y unos que quería transmitir, los convertía en ruidos dentro de lo que podríamos emitir los humanos, que es lo que se transmite bien por el canal telefónico, y en el otro extremo el otro equipo lo volvía a convertir en ceros y unos. A la red le daba igual, lo que transmitía es esa señal de voz. Que sea alguien hablando o sea un ordenador haciendo ruidos, le daba igual, ¿vale? Bien, entonces, otra cosa importante respecto a la reserva de recursos en conmutación de circuitos es que una vez que yo tengo establecido el circuito, esto es muy importante, aunque yo no lo esté utilizando, la capacidad que yo he reservado en todos los enlaces de comunicaciones está reservada para mí y no la puedo utilizar otro, ¿vale? Una vez que se han unido los cables para establecer mi circuito, nadie más puede usar ese cable porque está unido a mí, digamos, físicamente. Hoy en día, en el mundo digital, esa reserva de recursos no se puede asignar tampoco a otra llamada telefónica. O sea, aunque yo me calle, no pueden utilizarse los tiempos de silencio de una persona para enviar una llamada telefónica de otra, ¿vale? Eso quiere decir que la conmutación de circuitos está muy bien porque es mucho más fácil reservar recursos, porque antes de empezar la comunicación me han dicho con quién quieren hablar, he elegido tranquilamente el camino y he reservado los recursos, pero los recursos se desaprovechan si no se utilizan totalmente mientras dura el circuito, ¿de acuerdo? Bien, finalmente tenemos una tercera fase que sería la liberación de ese circuito. Básicamente cuelgo y le digo a la red que quiero romper ese enlace extremo a extremo y entonces sí se liberan los recursos en los enlaces que hay entre las centrales de conmutación, ¿vale? Entonces, con el ejemplo de la red telefonía conmutada, básicamente lo que tenemos extremo a extremo, simplificado, es algo como lo que veis ahí. Tenemos los abonados. Desde el abonado lo que sale es lo que se llama el bucle local, y entre las centrales lo que tenemos se llaman enlaces troncales, ¿vale? Un enlace troncal podéis pensar en él como si fueran una gran cantidad de hilos de cobre entre una central y otra, ¿vale? Y por cada hilo de cobre yo puedo llevar una conversación telefónica. Evidentemente, hoy en día eso no es así, es un radioenlace, es un coaxial o normalmente es una fibra óptica, y no hay una fibra óptica para cada llamada telefónica que yo quiera establecer simultáneamente entre dos centrales, sino que empleo técnicas de multiplexación. Multiplexación en el tiempo, en frecuencia, en longitud de onda, por código, lo que sea. Esto lo veis en asignaturas más relacionadas con el nivel físico. A efectos de la comunicación, a efectos de entender el funcionamiento de la red, podéis pensar, para el caso de conmutación de circuitos, que ese enlace troncal entre dos centrales es como un conjunto de cables, uno se puede emplear cada uno para una llamada telefónica simultánea, ¿de acuerdo? Y de hecho en un tema haremos un análisis del funcionamiento de este tipo de escenarios y podremos analizarlo simplificándolo así. Porque al final, cuando yo establezco un circuito, reservo uno de esos cables para esa llamada y no lo puedo utilizar nadie más, ¿vale? Bien, se llaman enlaces troncales de la época de la telefonía. En el caso de las redes de datos, también vamos a llamar, por herencia de esta época, enlaces troncales a los enlaces de alta capacidad, para los enlaces de agregación
entre los conmutadores, ¿vale? Son enlaces que agregan el tráfico de múltiples usuarios. ¿Bien? Conmutación de circuitos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pensad en la red de telefonía, en el servicio telefónico tradicional. Bien, por otro lado tenemos lo que se llama conmutación de paquetes. Esto es más moderno. Esto surge con la era digital, con que lo que estemos transmitiendo sean ceros y unos y con que los equipos intermedios de conmutación son capaces de almacenar en memoria ceros y unos. A ver, la información analógica, evidentemente, no es tan sencillo almacenarla en memoria. La información analógica se degenera, además, al reenviarla. La información digital es más fácil de almacenar en memoria. En el fondo, los conmutadores son prácticamente ordenadores, ¿vale? Entonces, en un escenario de conmutación de paquetes, es un escenario normalmente de comunicación entre ordenadores, aunque hoy en día prácticamente cualquier cosa es un ordenador, ¿vale? Y hoy en día hasta un teléfono de voz sobre IP, no un teléfono tradicional, es un pequeño ordenador. Entonces yo lo que tengo es un conjunto de bits, ¿vale? Información digital, ceros y unos, que quiero hacer llegar al otro extremo. Y entonces lo que va a hacer el extremo inicial, el origen de esa información, es partir ese bloque grande de información en trozos. Lo que voy a enviar por la red no es toda la información de golpe, sino trozos. En el caso de la conmutación de circuitos, una vez que yo establecía el circuito, podía enviar cuando quisiera, todo lo que quisiera, callarme, lo que fuera, ¿vale? Aquí yo no voy a establecer un circuito, ¿vale? Yo cojo un bloque de información, lo parto en trozos, que es un conjunto de bits, y a cada uno de esos bloques le voy a añadir unos cuantos bits más, estamos en el origen, todavía en el host origen, unos cuantos bits más que pueden ser por delante, por detrás, por delante y por detrás. Si van por delante, lo llamaremos una cabecera, si van por detrás, llamaremos un trailer o una cola, ¿vale? Y con eso formamos lo que se llama un paquete. Un paquete es un trozo de esa información que yo quiero hacer llegar, pero que además lleva en esa cabecera suficiente información de control para que la red sepa a dónde tiene que llegar ese paquete, ¿vale? Eso es lo principal que tiene que ir en esa cabecera. ¿Para quién es este trozo de información? Hay mucho más que puede ir ahí, pero eso es lo fundamental. Entonces, con esa información de la cabecera, yo envío el paquete y el primer conmutador lo va a almacenar en memoria y, dada la información de la cabecera, decide por dónde tiene que reenviarlo para que llegue al destino, ¿vale? O para que se vaya acercando al destino hasta finalmente llegar a él, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tenemos enlaces troncales, de nuevo, enlaces entre conmutadores. Lo que nos vamos a encontrar en el caso de conmutación de paquetes es que, así como en el de circuitos yo podía tener múltiples llamadas simultáneamente, ¿vale? Porque un enlace troncal era como un gran número de cables, por cada uno va una llamada, ¿de acuerdo? En el caso de conmutación de paquetes, ese enlace troncal solo lo usa a la vez un único paquete, ¿vale? Yo envío un paquete y a continuación envío otro y a continuación envío otro, ¿vale? Si a un conmutador le llegan paquetes de varios orígenes, por ejemplo, tenéis ahí el ejemplo a la izquierda, le llegan los paquetes de color azul claro del PC de arriba, los paquetes de color fucsia del PC más abajo. Entonces, esos paquetes no pueden salir dos paquetes a la vez, ¿vale? Esos paquetes se almacenan en memoria del conmutador y en cuanto puede los envía, pero envía primero uno y luego envía el otro, ¿de acuerdo? Con lo cual, los paquetes siempre se envían a la máxima velocidad que soporta el canal, a la máxima tasa de transmisión en bits por segundo que soporta el canal. Por lo cual, se envían muy deprisa y a continuación el siguiente y a continuación el siguiente, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama hacer almacenamiento y reenvío o un modo de conmutación store and forward. No es la única forma de hacerlo, pero sí es la más común de lejos, ¿vale? Entonces, esto hace referencia a que ese paquete, ese trozo de información, llega al conmutador, lo recibe por una interfaz, lo almacena en memoria, ahí va la parte de store, de almacenamiento, y después lo reenvía. Claro, entre medio lo que hace es mira el paquete, mira si está bien, si no se ha estropeado algo en el camino, ¿vale? Tiene técnicas, pues se les añaden unos cuantos bits de códigos de detección de errores, por ejemplo, y si está bien, bueno, pues mira la cabecera y a dónde va este paquete, ¿no? Y calcula con esa información de la cabecera e información adicional que tiene él sobre la red por dónde tiene que reenviar el paquete, ¿vale? Y lo prepara para ser enviado. Lo podrá enviar si el canal, el enlace de salida está desocupado. Si está ocupado porque está todavía enviando algún paquete anterior, tendrá que esperar en memoria ese paquete hasta que el canal de salida esté libre y entonces ¡ras!, se enviará a la máxima velocidad que soporta el canal, ¿de acuerdo?
Bien, entonces, esto tiene una gran ventaja frente a la conmutación de circuitos. Fijaros, en la conmutación de circuitos, si una de las conversaciones, los dos hablantes se callaban, el circuito estaba reservado y nadie podía emplear esa capacidad, ¿no? Pues de 2000 kilobits por segundo que había en un enlace, la capacidad de un enlace, 64 estaban completamente infrautilizados porque esa conversación no los usa, nadie los puede usar. En este caso, los 2000 kilobits por segundo se emplean cada vez que yo envío un paquete. Envío un paquete siempre a esa velocidad, 2000 kilobits por segundo por ese enlace. Entonces yo, en vez de tener, ahora lo que tengo de dos conversaciones son paquetes de un usuario, paquetes de otro usuario. Si un usuario, entre comillas, se calla, deja de enviar, pues yo tengo más tiempo disponible para enviar paquetes de otros usuarios, ¿vale? Y saco más rendimiento a ese enlace de comunicaciones, ¿vale? Porque los silencios de unos usuarios se pueden aprovechar para transmitir los datos de otros, ¿vale? Porque yo no he hecho reserva de recursos tan estricta como hago en conmutación de circuitos. A todo ponerle un asterisco a todo lo que digo, ¿vale? En las redes de conmutación de paquetes se puede hacer reserva de recursos, ¿vale? Pero bueno, en el caso de la Internet no lo vamos a hacer, y de hecho el ejemplo que estoy poniendo yo aquí es de por sí de un tipo de conmutación de paquetes, pero yo creo que para que lo tengáis claro es mejor empezar por ahí, por el ejemplo más radical, ¿vale? El sacar provecho a los silencios de uno para enviar los datos de otro es lo que se llama sacar provecho de lo que se llama multiplexación estadística, ¿vale? Estadísticamente a veces unos envían, a veces no envían, entonces yo estoy multiplexando en función de cuándo llegan, ¿vale? Entonces, cuando uno envía mucho tráfico, a lo mejor el otro no está enviando mucho tráfico y la suma de ellos, la multiplexación de ellos es más suave, ¿vale? Y es más fácil de transportar. Bien, eso es una de las grandes ventajas que ofrece la tecnología, las tecnologías de conmutación de paquetes, el sacar provecho a la multiplexación estadística, que no se desaprovechan los recursos por no estar reservados para una conversación. Bien, y esto es lo básico sobre conmutación de circuitos y conmutación de paquetes.